El sol implacable castigaba el asfalto de la gran avenida, un escenario donde Luz, una niña de apenas 10 años de ojos vivaces y cabello enmarañado, se movía como una sombra entre la multitud. Su vestido gastado y sus pies descalzos eran el mudo, testimonio de una vida forjada en la crudeza de la calle. Con pasos sigilosos, Luz deambulaba entre el gentío, su mirada anclada al suelo, siempre en busca de cualquier cosa que pudiera mitigar el hambre que la atenazaba. De pronto, un destello fugaz capturó su atención. Allí, en mitad de la acera, reposaba un reloj de oro, un artefacto de otro mundo con diamantes, que centelleaban como estrellas diminutas. Luz lo recogió con manos temblorosas, sobrecogida por su deslumbrante belleza. Alguien debe estar buscando esto con desesperación, pensó. Tengo hambre y sé que esto vale mucho, pero no es mío. Una certeza se instaló en su pecho. Lo correcto es devolverlo. Mi bondad es el único tesoro que poseo, y no pienso renunciar a él. Encontraré a su dueño. Su corazón latía con una extraña mezcla de temor y esperanza. Justo cuando cavilaba sobre cómo localizar al propietario, un grito rasgó el aire. ¡Ladrona! «¡Esa niña me ha robado el reloj!», clamó un joven de porte elegante y traje de diseño, cuyo nombre descubriría más tarde era Ignacio. Sus ojos azules ardían de furia mientras su dedo la señalaba acusadoramente. Paralizada por el pánico, Luz apretó el reloj contra su pecho. «No, señor, se lo aseguro. Lo encontré en el suelo. Justo estaba pensando en cómo devolvérselo. ¿Es suyo? Tome, aquí lo tiene», balbuceó, su voz apenas un susurro en medio del bullicio. Extendió el objeto, pero el hombre avanzó hacia ella, su rostro una máscara de ira. «Mentirosa. Conozco bien a los de tu calaña. Mira esas ropas sucias, esa cara. Es obvio que ibas a venderlo. Pagarás por esto. Llamaré a la policía». El pánico se apoderó por completo de Luz. Visiones de celdas, frías y oscuras, inundaron su mente. Sin pensarlo, antes de poder entregar el reloj, giró sobre sus talones y echó a correr. Sus pies descalzos golpeaban el asfalto caliente, mientras se escabullía con una agilidad sorprendente entre la multitud. Ignacio, desconcertado por la súbita huida, tardó un instante en reaccionar. «¡Deténganla! Atrapen a esa ladrona! ¡Lleva el reloj de mi padre!», gritó lanzándose en su persecución. Luz podía oír sus pasos pesados cada vez más cerca. Pensó en arrojar el reloj, pero temió que la acusaran también de haberlo dañado. «Por favor, Dios, que no me alcance», susurró mientras las lágrimas comenzaban a surcar sus mejillas. La persecución se convirtió en un ballet desesperado. Luz zigzagueaba entre coches aparcados y se adentraba en callejones estrechos, con el corazón martilleándole en el pecho, como si quisiera escapar. Ignacio, decidido, no se rendía. Sacó su móvil mientras corría. «¡Policía! Una ladrona huyendo por la avenida principal. Una niña de la calle ha robado un reloj de valor incalculable». Jadeó al teléfono. Al oír la palabra policía, una nueva oleada de adrenalina la impulsó. «No puedo ir a la cárcel, no he hecho nada malo. Solo quería devolverlo. ¿Por qué me hace esto?», pensaba desesperada, buscando una vía de escape. A lo lejos, el aullido metálico de las sirenas comenzó a acercarse. El miedo amenazaba con paralizarla, pero se forzó a seguir. Al doblar otra esquina, vio una estrecha grieta entre dos edificios. Sin dudarlo, se deslizó por el angosto pasaje, su ropa rasgándose contra los ladrillos. Ignacio, demasiado corpulento para seguirla, se detuvo en la entrada. «No puedes esconderte para siempre, pequeña rata», gritó su voz resonando en el callejón. Oculta en las sombras, Luz apretó el reloj con fuerza. Las lágrimas silenciosas caían mientras intentaba calmar su respiración entrecortada. «¿Qué hago ahora? ¿A dónde voy?», pensó, abrumada por la injusticia de la situación. Mientras intentaba controlar su respiración, el sonido de las sirenas se hizo ensordecedor. Temía que Ignacio pudiera oír los latidos de su corazón. De repente, una mano firme la agarró del brazo, sacándola de su escondite. Era un oficial de policía. «Te encontramos, pequeña. Vamos a la comisaría a aclarar todo esto», dijo con voz severa. Incapaz de resistir, Luz se dejó llevar, las lágrimas fluyendo sin control. «Por favor, señor, yo no robé nada. Le juro que lo encontré», sollozó.
Pero el policía simplemente suspiró, guiándola hacia el vehículo patrulla. En la comisaría, Luz se sentía diminuta en una silla demasiado grande para ella. Observaba a Ignacio gesticular con furia mientras relataba su versión al comisario, un hombre de mediana edad y ojos cansados que escuchaba con atención, lanzándole miradas curiosas a la niña. «¿Así que afirma usted que esta niña robó el reloj de su padre?», le preguntó el comisario, su calma contrastando con la agitación de Ignacio. «Exactamente. La vi tomarlo y salir corriendo». «Es una ladrona callejera, es obvio», exclamó Ignacio. Luz quería gritar que era mentira, pero el miedo la enmudecía. «¿Por qué nadie me cree?», se pensó, sintiéndose más sola que nunca. El comisario se rascó la barbilla. «Bien, dado que el reloj es de su padre, señor Ignacio, necesitaremos que él venga para confirmar la historia y presentar la denuncia formal», dijo cogiendo el teléfono. Ignacio pareció desconcertado, pero asintió con rigidez. Luz sintió un brote de esperanza. «Quizás su padre sea más razonable», pensó. El comisario se volvió hacia ella. «Mientras tanto, jovencita, necesito escuchar tu versión». Los minutos se hicieron eternos, mientras Luz, con voz temblorosa, contaba su historia. El comisario escuchaba sin interrumpir, su rostro una máscara de neutralidad. De repente, la puerta se abrió y entró un hombre alto y distinguido. Era el señor Balbuena, el padre de Ignacio. Su mirada recorrió la sala, posándose en su hijo, en el comisario y finalmente en Luz. Su expresión cambió de la confusión a algo indescifrable. «Padre, esta es la niña que te robó el reloj», exclamó Ignacio. El señor Balbuena levantó una mano. «Tranquilo, Ignacio. Escuchemos primero toda la historia», dijo con una voz sorprendentemente amable. Se acercó a Luz, quien se encogió instintivamente. Para su sorpresa, él se arrodilló a su altura. «Hola, pequeña. ¿Puedes contarme qué ha pasado?», preguntó con voz reconfortante. Luz, reuniendo todo su valor, relató su historia una vez más, su voz ganando algo de fuerza. Al terminar, con lágrimas en los ojos, tomó el reloj de la mesa del comisario. «Yo solo quería devolverlo, tome». El señor Balbuena se giró hacia el comisario. «No presentaré ninguna denuncia. De hecho, me gustaría ofrecerle a esta joven un refugio temporal. Es solo una niña, no debería estar en la calle», dijo para asombro de todos. Ignacio comenzó a protestar, pero su padre lo silenció con una mirada. Volviéndose hacia Luz, le sonrió. «¿Qué te parece, jovencita? ¿Te gustaría tener un lugar seguro donde quedarte un tiempo?». Luz no podía creer lo que oía. Una oleada de gratitud la invadió. «Sí, por favor, señor, gracias. Nunca he tenido un hogar. Sería un sueño. Prometo que seré buena y le traeré mucha alegría», susurró, una pequeña sonrisa formándose en sus labios. «Tal vez las cosas puedan mejorar», pensó, una chispa de esperanza encendiéndose en su corazón. El señor Balbuena la ayudó a levantarse. Al pasar junto a Ignacio, éste se inclinó hacia ella. «Puede que hayas engañado a mi padre, ladronzuela, pero esto no ha terminado. Si vienes a nuestra casa, haré que te arrepientas amargamente», susurró su voz fría como el hielo. Luz se estremeció. «¿Habré tomado la decisión correcta?», se preguntó, la incertidumbre nublando su recién encontrada esperanza. Minutos después, el coche del señor Balbuena se deslizó a través de los imponentes portones de una mansión, revelando un mundo que Luz jamás había imaginado. Sus ojos se abrieron de par en par, recorriendo los jardines meticulosamente cuidados y la majestuosa fachada. Al bajar del vehículo vaciló nerviosa. El señor Balbuena, notando su inquietud, sonrió. «Bienvenida a tu nuevo hogar, Luz. Espero que seas feliz aquí. Puedo percibir cuando una persona tiene un buen corazón, y veo pureza en tus ojos. Imagino lo difícil que es vivir en la calle, y creo que todos debemos ayudar a quienes lo necesitan», dijo guiándola por la escalinata de mármol. En lo alto Ignacio esperaba, con el rostro inexpresivo. «Todavía no puedo creer que hayas traído a una niña sucia y harapienta a nuestra casa. ¿No ves que no encaja aquí?», comentó con frialdad. Luz tragó saliva. «No seas cruel, hijo. Cualquiera puede pasar por dificultades. Vamos a creer en la bondad», respondió el señor Balbuena. «¿Por qué me odia tanto?», pensó Luz.
luchando contra el impulso de esconderse. Yo estaría más limpia si tuviera una casa y una buena ducha. Al entrar en el vestíbulo, Luz quedó boquiabierta ante la opulencia. Lámparas de cristal, pinturas que parecían valer una fortuna y un suelo de mármol, pulido que reflejaba la luz como un espejo. Disfruta mientras puedas, rata de alcantarilla. Pronto mi padre se dará cuenta del error que ha cometido, susurró Ignacio, su voz cargada de desprecio. El recorrido continuó en el segundo piso. El señor Balbuena se detuvo ante un pasillo lleno de fotografías. «Esta era mi esposa, Isabela», dijo, señalando el retrato de una mujer con una sonrisa radiante. «Era muy bonita, señor. Seguro que fue una persona excelente», comentó Luz tímidamente. «Sí, lo era. Y tenía un corazón tan hermoso como su apariencia», respondió él perdido en sus recuerdos. Ignacio, irritado, bufó. «Padre, ¿no crees que estás compartiendo demasiado con una extraña?» Ignorándolo, el señor Balbuena la guió a una sala más acogedora. En el centro, sobre un pedestal descansaba un jarrón de fina porcelana. «Este era el jarrón favorito de Isabela. Un regalo de bodas de mi abuela», dijo con voz cargada de emoción. Luz se acercó, fascinada. «Es hermoso. Parece muy valioso. Pero creo que su valor más importante es el amor que contiene», murmuró. Ignacio se acercó bruscamente. «Vaya, la ladrona habla de valor. ¿Debo preocuparme de que vayas a robar el objeto preferido de mi madre?», dijo empujándola levemente. Luz tropezó, casi cayendo sobre el preciado objeto. Mientras el señor Balbuena continuaba hablando, ajeno a la atención, Ignacio se inclinó de nuevo hacia ella. «¿De qué lado crees que se pondrá mi padre? ¿Del de la huérfana sucia o del de su propio hijo?», susurró. Luz sintió un escalofrío. «¿Qué hago ahora? ¿Cómo puedo quedarme aquí si él me odia tanto?», pensó. «Podemos ser amigos», respondió ella. «No finjas ser buena», replicó él. «No confío en ti y estoy deseando que te vayas». La noche cayó sobre la mansión. Luz, en su nueva y lujosa cama, no podía dormir. Su estómago rugía de hambre. El señor Balbuena le había permitido ducharse, pero había olvidado darle de cenar. Acostumbrada a la falta de comida, intentó ignorar el malestar, pero finalmente reunió el valor para aventurarse en busca de la cocina. «El señor Balbuena dijo que me sintiera como en casa, pero no quiero darle más motivos a Ignacio para que me odie», pensó bajando las escaleras de puntillas. Tras unos minutos, encontró la cocina, un lugar vasto y reluciente. Abrió la nevera con cautela y la abundancia de comida la dejó aturdida. «Nunca vi tanta comida junta. Recuerdo cuando soñaba con tener una casa llena de alimentos», murmuró, mientras contemplaba qué tomar. Un ruido distante la hizo congelarse. Se oían pasos. El pánico la invadió. Vio un gran armario de despensa y, sin pensarlo, se metió dentro, cerrando la puerta sigilosamente. «Por favor, que no sea Ignacio. Me acusaría de robar comida», rezó en silencio. A través de las rendijas, vio cómo se encendía la luz. Para su horror, Ignacio entró, seguido por un hombre desconocido, alto y de aspecto astuto. «Tenemos que deshacernos de ella», oyó decir a Ignacio en voz baja. «Esa niña de la calle no puede quedarse. Hay que encontrar la manera de que se vaya». El extraño asintió. «Entiendo, patrón. Tengo una idea que resolverá esto. Parpadeará y ella ya no estará aquí, se lo prometo». La sangre se le heló a Luz. «¿Están hablando de mí? ¿Qué van a hacerme?». La conversación continuó en susurros. Luz apenas podía oír fragmentos. «Hacer que parezca un accidente. Nadie sospechará». El terror la paralizó. Quería gritar, correr, pero el miedo la mantenía prisionera en el armario. De repente los pasos se acercaron. La manija del armario comenzó a girar. La puerta se abrió de golpe, revelando el rostro sorprendido de Ignacio, que rápidamente pasó a la furia. «¿Tú qué haces aquí? Además de ladrona espía», gruñó extendiendo la mano para agarrarla. El instinto de supervivencia de Luz se activó. Con una agilidad desesperada, se escabulló de sus manos y salió disparada. «No pueden atraparme», se pensó, corriendo frenéticamente por los pasillos oscuros de la mansión. Podía oír los pasos pesados y las maldiciones de Ignacio detrás de ella. La oscuridad, antes aterradora, ahora era su aliada. Vio una escalera y subió los peldaños de dos en dos. «¿A dónde voy?».
No conozco la casa, pensó. Al llegar al piso de arriba, corrió por un largo pasillo. De repente su pie resbaló en una alfombra y se tambaleó. En su lucha por mantener el equilibrio, chocó contra una mesita auxiliar. El tiempo pareció detenerse, mientras veía el preciado jarrón de la difunta señora Balbuena oscilar peligrosamente. ¡No, no, no!, gritó, extendiendo las manos en un intento inútil por evitar lo inevitable. El jarrón se estrelló contra el suelo con un estruendo ensordecedor que pareció sacudir toda la mansión. Un silencio mortal siguió al estallido. ¿Qué he hecho? Ahora sí que todo está perdido, pensó horrorizada. En ese instante, las luces del pasillo se encendieron. El señor Balbuena estaba de pie a pocos metros, su rostro una máscara de incredulidad. A su lado Ignacio sonreía triunfante. Luz abrió la boca para intentar explicarse, pero ningún sonido salió. Las lágrimas rodaron por su rostro. «Por favor, fue un accidente. Yo no quería», él logró susurrar. El señor Balbuena dio un paso adelante, su rostro contraído. «Luz, ¿qué has hecho?», preguntó su voz baja y cargada de emoción. El señor Balbuena, aún aturdido, hizo un gesto para que bajaran a la sala de estar. Luz, temblando, lo siguió, sintiendo la mirada de Ignacio clavada en su espalda. «Luz, por favor, explícate. ¿Por qué estabas levantada?», dijo su voz tensa. Luz miró a ambos, su corazón latiendo con fuerza. Yo solo tenía hambre. Fui a la cocina, pero me asusté cuando apareció Ignacio y me escondí. Cuando me vio, corrí por miedo y entonces resbalé y tiré el jarrón», balbuceó. Ignacio soltó una risa de desprecio. «Hambre, esa es tu excusa. Padre, ¿no lo ves? Está abusando de tu bondad. Primero roba tu reloj. Ahora destruye el recuerdo más preciado de mamá». Luz sintió que las lágrimas volvían. Quería gritar que Ignacio mentía, pero el miedo la paralizaba. El señor Balbuena levantó una mano, silenciando a su hijo. Se acercó a Luz. «Entiendo que estés asustada, pero necesito la verdad. ¿Por qué estabas merodeando por la casa?». Luz respiró hondo. «Le juro que era para comer. Luego oí voces en la cocina. Eran Ignacio y otro hombre». Comenzó a decir. «¡Mentira!», gritó Ignacio. El señor Balbuena se interpuso. «Cálmate, Ignacio. Deja que termine». Luz continuó, detallando la conversación que había oído y cómo, en su pánico, había roto el jarrón accidentalmente. A medida que hablaba, la expresión del señor Balbuena cambiaba de la confusión a la preocupación. Ignacio, por su parte, no dejaba de interrumpir con acusaciones. «Está mintiendo, padre. ¿Cómo puedes creerle a ella antes que a tu propio hijo?». Luz sintió una chispa de esperanza al ver la duda en los ojos del señor Balbuena. El silencio que siguió fue tenso. Finalmente él suspiró. «Luz, por favor, ve a tu habitación. Necesito hablar con Ignacio en privado». El corazón de Luz se hundió. Lentamente se levantó. Al pasar junto a Ignacio, él susurró. «Se acabó para ti, rata. Haz las maletas». Subió las escaleras, la incertidumbre pesando sobre ella. En la habitación, que antes parecía un sueño, se desplomó en la cama sollozando. «¿Por qué me pasa esto?». Solo quería un hogar. Se levantó y con manos temblorosas comenzó a recoger sus pocas pertenencias. El vestido raído, ahora limpio, y un pequeño peine que el señor Balbuena le había dado. «Quizás nunca debí aceptar venir aquí. Tal vez la calle sea mi único lugar», murmuró exhausta. Se acostó en la cama, abrazando su pequeña bolsa. El sueño la venció, pero el sonido de la puerta abriéndose la despertó de golpe. Una silueta se recortó contra la luz del pasillo. Era Ignacio. Entró silenciosamente. Luz se acurrucó contra la cabecera. «¿Qué quieres?», tartamudeó. Él caminó por la habitación y se detuvo a los pies de la cama. «Sabes, rata, realmente causaste un gran problema esta noche», comenzó, su voz extrañamente tranquila. «Mi padre está ahí abajo, llorando por el recuerdo de mi madre, dudando si creerte. Pero no te preocupes. Mañana por la mañana todo quedará muy claro». Rió suavemente, un sonido que la hizo estremecer. «Duerme bien», dijo antes de salir. «Vas a necesitar tus fuerzas». La mañana llegó con una tensión palpable. Luz bajó a desayunar, con su bolsa firmemente sujeta. El señor Balbuena ya estaba en la mesa, su rostro cansado. Ignacio entró poco después, con una sonrisa extraña.
Buenos días, padre. Buenos días, Luz, dijo con una alegría que le revolvió el estómago a Luz. El desayuno transcurrió en un silencio incómodo. De repente, Ignacio dejó caer sus cubiertos con estrépito. Padre, ha ocurrido algo terrible. Comenzó con falsa preocupación. ¿Qué ha pasado, Ignacio? Preguntó el señor Balbuena. El joven suspiró dramáticamente. Mis joyas han desaparecido. El corazón de Luz se aceleró. Comprendió el plan de Ignacio. Él no me haría esto. No me acusaría de algo que no hice, pensó, pero el pánico crecía. ¿Cómo que han desaparecido?, preguntó el señor Balbuena, aturdido. Esta madrugada, antes de acostarme, fui a revisar y la caja fuerte de mi habitación estaba abierta y vacía, dijo lanzándole una mirada significativa a Luz. Padre, odio sugerirlo, pero tal vez deberíamos revisar las pertenencias de todos. La sangre se le fue del rostro a Luz. No, por favor, pensó, me van a culpar. El señor Balbuena pareció dudar, pero Ignacio insistió. Muy bien. Luz, por favor, trae tu bolsa. Con manos temblorosas, la colocó sobre la mesa. Ignacio se acercó, un brillo de anticipación en sus ojos. Rebuscó entre sus cosas y de repente, con una sonrisa triunfante, exclamó, ¿qué es esto? Sacó una pequeña bolsa de terciopelo. Luz se quedó boquiabierta. No, nunca había visto eso. Con un gesto dramático, Ignacio volcó el contenido sobre la mesa. Una cascada de joyas brillantes se desparramó. El señor Balbuena se puso de pie. Su rostro una mezcla de sorpresa y decepción. Luz, ¿cómo pudiste? Y murmuró el dolor evidente en su voz. El mundo de Luz se derrumbó. No, por favor, créanme. Yo no robé nada. Alguien debió ponerlo en mi bolsa, suplicó ahogada por el llanto. Pero las miradas de ambos dejaron claro que sus súplicas eran en vano. El triunfo en los ojos de Ignacio y la profunda decepción en los del señor Balbuena eran una sentencia. Incapaz de soportarlo, Luz se levantó y corrió hacia la puerta principal. No puedo quedarme. Van a llamar a la policía. Tengo que irme, pensó huyendo de la mansión. Minutos después atravesó el jardín, los gritos distantes del señor Balbuena apenas registrándose. Se encontró de nuevo en las calles. La libertad repentina la golpeó como una ola. Corrió sin rumbo, alejándose de la breve esperanza de un hogar. ¿A dónde iré ahora? Estoy sola de nuevo, pensó. El cielo se oscureció y grandes gotas de lluvia comenzaron a caer empapándola. Vagó sin rumbo, temblando de frío, sus lágrimas mezclándose con la lluvia. Tenía un hogar, y ahora estoy de vuelta en las calles, sola y con hambre, sollozó. Los días pasaron, cada uno más difícil que el anterior. La vida en la calle era ahora más cruel, contrastando con el breve atisbo de seguridad que había conocido. Dormía en callejones, siempre alerta, buscando comida en los contenedores. ¿Será este mi destino? ¿Vivir siempre rechazada y sola? Se preguntaba. No puedo pensar así. El bien siempre prevalece. Algún día tendré un lugar al que llamar hogar. Un día, mientras caminaba debilitada, un grito rompió el aire. ¡Auxilio! ¡Alguien, ayúdeme! La voz sonaba desesperada y extrañamente familiar. Sin dudarlo, Luz corrió en esa dirección. Al doblar una esquina se detuvo en seco, acorralado contra una pared por dos hombres corpulentos que intentaban robarle. Estaba Ignacio. Su rostro antes arrogante, ahora estaba contorsionado por el miedo. Sin vacilar, Luz corrió hacia ellos. «¡Déjenlo en paz!», gritó, su voz pequeña pero firme. Los hombres se giraron, sorprendidos. Luz aprovechó y se lanzó contra uno de ellos, desequilibrándolo. El otro agresor la agarró del brazo, retorciéndoselo con fuerza. Ella gritó de dolor pero siguió luchando. «¡Corre, Ignacio! ¡Huye!», gritó, sabiendo que no podría contenerlos por mucho tiempo. Ignacio, paralizado por el shock, observaba la escena. Las lágrimas rodaron por su rostro al ver a la niña que había maltratado, arriesgándose para salvarlo. La visión de ella tan pequeña y frágil despertó algo en él. «Suéltenla. Llévense todo, pero déjenos en paz», se gritó, encontrando valor en su desesperación. Avanzó para ayudar, pero uno de los hombres lo empujó haciéndolo caer. El sonido de sirenas a lo lejos hizo que los agresores huyeran, no sin antes empujar a Luz con fuerza, que cayó al lado de Ignacio.
Él se arrastró hacia ella llorando. Luz, ¿estás bien? ¿Estás herida? Preguntó su voz temblando. Creo que sí, murmuró ella. Al ver las heridas de Luz y su estado deplorable, una ola de culpa y vergüenza lo invadió. La tomó en sus brazos. Vamos, necesitamos cuidarte. Ya nadie te hará daño, dijo con voz suave. Caminaron lentamente, Ignacio soportando su peso. ¿Por qué me ayudas?, preguntó Luz. Ignacio tragó saliva. Porque fui un tonto, Luz, un tonto ciego y cruel. Al llegar a la mansión, la llevó directamente a su habitación, ignorando las miradas de los empleados. Con cuidado atendió sus heridas. Sus manos, antes usadas para el desprecio, ahora se movían con delicadeza. El silencio era pesado. ¿Por qué lo hiciste, Luz? ¿Por qué me ayudaste después de todo lo que te hice?, preguntó finalmente. Sus palabras abrieron las compuertas de sus emociones. Luz, no sé ni por dónde empezar. Lo que hiciste hoy, arriesgaste todo para salvarme. Fui ciego. Te juzgué por tu apariencia, por tu pobreza, sin molestarme en conocer quién eras realmente. Hizo una pausa, intentando controlar sus emociones. Hoy, intentando demostrarle mi valía a mi padre, me perdí en la ciudad. Fue entonces cuando esos hombres me acorralaron. Estaba aterrorizado. Y entonces apareciste tú, como un ángel guardián. Al verte luchar por mí, me di cuenta de lo equivocado que estaba. Tú, que materialmente no tienes nada, lo tienes todo: bondad, compasión, un corazón puro. Me enseñaste lo que significa ser verdaderamente rico. Fui tan injusto, tan cruel. Hice de tu vida un infierno. Y aún así estuviste ahí para mí. Te prometo que voy a cambiar. Y si me das la oportunidad, pasaré el resto de mi vida intentando reparar el daño que te causé. Mi casa es tu casa. Le contaré todo a mi padre. Tendrás una familia que te amará y cuidará. Luz lo miró, sus ojos abiertos de sorpresa. Las palabras de él tocaron su corazón. ¿Estás seguro? ¿Después de todo lo que pasó?, preguntó ella con voz temblorosa. Ignacio tomó sus manos. Estoy más seguro de esto que de nada en mi vida. Me enseñaste una lección que nunca olvidaré. En ese momento, el señor Balbuena entró en la habitación, su expresión cambiando de la preocupación a la confusión. ¿Qué está pasando aquí? Ignacio se levantó. Padre, tengo mucho que contarte, y mucho por lo que disculparme. Luz no robó las joyas, fui yo. Mentí, la manipulé, la incriminé, y hoy ella me ha salvado la vida. El señor Balbuena escuchó en silencio, con el rostro lleno de emociones conflictivas. Cuando Ignacio terminó, se arrodilló junto a la cama de Luz. Luz, te debo una gran disculpa, y un agradecimiento aún mayor por salvar a mi hijo, no solo físicamente, sino de sí mismo. Si nos das otra oportunidad, nos encantaría que te quedaras con nosotros. Sonrió con ternura. Pero dime, Luz, intentaste devolver mi reloj y ahora has salvado a mi hijo. ¿Qué quieres a cambio? Luz miró al señor Balbuena y luego a Ignacio, su corazón desbordante. Después de tanto dolor, finalmente había encontrado un lugar. Con la voz entrecortada respondió: yo no quiero nada más que una familia, un hogar y personas a quienes amar y que me amen. Eso es todo lo que quiero. Sus palabras hicieron que padre e hijo comenzaran a llorar. Tendrás todo eso, cariño, dijo el señor Balbuena. Vivirás aquí como parte de nuestra familia. Gracias por enseñarnos tanto, hija mía. En ese momento, Luz supo que su vida había cambiado para siempre. 6 meses habían pasado. La mansión, antes fría, ahora irradiaba amor. Luz, con sus 10 años, florecía bajo el cuidado de su nueva familia. Su sonrisa iluminaba la casa. Se destacó en la escuela, y su bondad la hizo querida por todos. Ignacio cumplió su promesa. Se convirtió en un hermano mayor, protector y cariñoso. Su transformación sorprendió a todos. El señor Balbuena, inspirado por Luz, fundó una organización benéfica para ayudar a niños de la calle, con Luz como su consejera honoraria. Las noches se llenaban de risas y conversaciones. Mientras observaba a Ignacio y al señor Balbuena reír juntos, Luz sonrió. Sabía que su viaje de niña de la calle a miembro amado de una familia era un testimonio del poder de la bondad y la capacidad de cambio que existe en cada corazón. El futuro, antes aterrador, ahora brillaba con infinitas posibilidades.